Las aventuras de Sherlock Holmes. Un escándalo en Bohemia. Por Arthur Conan Doyle. Para Sherlock Holmes ella siempre es la mujer. Pocas veces le he oído mencionarla con otro nombre. A sus ojos ella eclipsa y predomina todo su sexo. No es que sintiera ninguna emoción parecida al amor por Irene Adler. Todas las emociones, y aquella en particular, eran aborrecibles para su mente fría, precisa pero admirablemente equilibrada. Supongo que era la máquina de razonamiento y observación más perfecta que el mundo haya visto, pero como amante se habría colocado en una posición falsa. Nunca hablaba de las pasiones más suaves, salvo con una burla y otra burla. Eran cosas admirables para el observador, excelentes para descorrer el velo de los motivos y acciones de los hombres. Pero para el razonador entrenado, admitir tales intrusiones en su delicado y finamente ajustado temperamento equivalía a introducir un factor de distracción que podría arrojar dudas sobre todos sus resultados mentales. La arenilla en un instrumento sensible, o una grieta en una de sus lentes de alta potencia, no serían más perturbadoras que una emoción fuerte en una naturaleza como la suya. Y, sin embargo, para él solo había una mujer, y esa mujer era la fallecida Irene Adler, de memoria dudosa y cuestionable. Últimamente había visto poco a Holmes. Mi matrimonio nos había alejado el uno del otro. Mi completa felicidad y los intereses hogareños que surgen en torno del hombre que por primera vez se siente dueño de su propio establecimiento, fueron suficientes para absorber toda mi atención, mientras Holmes, que detestaba toda forma de sociedad con toda su alma bohemia, permaneció en nuestro alojamiento de Baker Street, enterrado entre sus viejos libros, y alternando semana tras semana entre la cocaína y la ambición, la somnolencia de la droga y la energía feroz de su propia naturaleza aguda. Seguía, como siempre, profundamente atraído por el estudio del crimen y ocupaba sus inmensas facultades y su extraordinario poder de observación en seguir aquellas pistas y aclarar aquellos misterios que la policía oficial había abandonado por considerarlos desesperados. De vez en cuando oía algún vago relato de sus acciones, de su citación a Odessa en el caso del asesinato de Trepov, de su esclarecimiento de la singular tragedia de los hermanos Atkinson en Trincomalee, y finalmente, de la misión que había cumplido con tanta delicadeza y éxito para la familia reinante de Holanda. Más allá de estos signos de su actividad, que simplemente compartía con todos los lectores de la prensa diaria, poco sabía de mi antiguo amigo y compañero. Una noche, era el 20 de marzo de 1888, regresaba de un viaje para visitar a un paciente, pues ya había regresado a la práctica civil, cuando mi camino me llevó a través de Baker Street. Al pasar por la puerta que tanto recuerdo, que siempre debe estar asociada en mi mente con mi cortejo y con los oscuros incidentes del estudio en escarlata, me invadió un vivo deseo de volver a ver a Holmes y saber cómo estaba. Empleando sus extraordinarios poderes. Sus habitaciones estaban brillantemente iluminadas, y mientras miraba hacia arriba, vi su figura alta y enjuta pasar dos veces en una silueta oscura contra las persianas. Estaba paseando por la habitación rápida y ansiosamente, con la cabeza hundida sobre el pecho y las manos entrelazadas a la espalda. Para mí, que conocía todos sus estados de ánimo y hábitos, su actitud y sus modales contaban su propia historia. Estaba de nuevo en el trabajo. Había salido de sus sueños creados por las drogas y estaba acechando el olor de algún nuevo problema. Toqué el timbre y me condujeron a la habitación que anteriormente había sido en parte mía. Su actitud no fue efusiva. Rara vez lo era, pero creo que se alegró de verme. Sin apenas decir una palabra, pero con una mirada amable, me hizo señas para que me sentara en un sillón. Arrojó su caja de puros y señaló una caja de alcohol y un gasógeno que había en un rincón. Luego se paró frente al fuego y me miró con su singular estilo introspectivo. «El matrimonio te conviene», comentó. «Creo, Watson, que has engordado 7 libras y media desde que te vi». «¿7?» respondí. De hecho, debería haber pensado un poco más. Supongo que solo un poquito más, Watson. Y en la práctica vuelvo a observar. No me dijiste que tenías intención de utilizar el arnés. Entonces, ¿cómo lo sabes? Lo veo, lo deduzco. Como sé que últimamente te has mojado mucho y que tienes una sirvienta de lo más torpe y descuidada,
Mi querido Holmes, dije, esto es demasiado. Seguramente te habrían quemado si hubieras vivido hace unos siglos. Es cierto que el jueves di un paseo por el campo y volví a casa hecho un desastre, pero como me he cambiado de ropa no puedo imaginar cómo lo deduces. En cuanto a Mary Jane, es incorregible y mi esposa se ha despedido de ella, pero tampoco entiendo cómo lo resuelves. Se rió para sí mismo y se frotó las largas y nerviosas manos. Es la sencillez misma, dijo, mis ojos me dicen que en el interior de tu zapato izquierdo, justo donde incide la luz del fuego, el cuero está marcado por 6 cortes casi paralelos. Evidentemente han sido provocadas por alguien que, muy descuidadamente, ha raspado los bordes de la suela para quitarle el barro incrustado. De ahí, como ve, mi doble deducción de que usted había estado afuera con un tiempo terrible y que tenía un espécimen particularmente maligno de la esclavitud londinense que corta botas. En cuanto a su práctica, si un caballero entra en mis habitaciones oliendo a iodoformo, con una marca negra de nitrato de plata en el dedo índice derecho y un bulto en el lado derecho de su sombrero, de copa para mostrar dónde ha escondido su estetoscopio, debo ser realmente aburrido si no lo declaro miembro activo de la profesión médica. No pude evitar reírme de la facilidad con la que explicó su proceso de deducción. Cuando te escucho dar tus razones, comenté, la cosa siempre me parece tan ridículamente simple que fácilmente podría hacerlo yo mismo. Aunque en cada instancia sucesiva de tu razonamiento quedo desconcertado hasta que me explicas tu proceso. Y, sin embargo, creo que mis ojos son tan buenos como los tuyos. Así es, respondió, encendiendo un cigarrillo y tirándose en un sillón. Ves, pero no observas. La distinción es clara. Por ejemplo, usted ha visto frecuentemente los escalones que conducen desde el vestíbulo a esta habitación. Frecuentemente. ¿Con qué frecuencia? Bueno, algunos cientos de veces. Entonces, ¿cuántos hay? ¿Cuántos? No sé. Así es. No lo has observado. Y sin embargo lo has visto. Ese es solo mi punto. Ahora sé que hay 17 pasos, porque los he visto y observado. Por cierto, ya que estás interesado en estos pequeños problemas, y dado que eres lo suficientemente bueno como para narrar una o dos de mis insignificantes experiencias, ¿es posible que te interese esto? Le arrojó una hoja gruesa de papel de color rosa que había estado abierta sobre la mesa. Llegó en el último correo, dijo. Léelo en voz alta. La nota no tenía fecha ni firma ni dirección. Esta noche, a las 8:45, le visitará un caballero que desea consultarle sobre un asunto de suma importancia. Sus recientes servicios a una de las casas reales de Europa han demostrado que es alguien a quien se le puede confiar con seguridad asuntos de una importancia que difícilmente puede exagerarse. Esta cuenta suya la hemos recibido de todos los sectores. Estad entonces en vuestra habitación a esa hora y no os toméis a mal que vuestro visitante lleve mascarilla. Esto es realmente un misterio, comenté. ¿Qué imaginas que significa? No tengo datos todavía. Es un error capital teorizar antes de tener datos. Insensiblemente uno comienza a tergiversar los hechos para que se ajusten a las teorías, en lugar de que las teorías se ajusten a los hechos. Pero la nota en sí. ¿Qué deduces de ello? Examiné cuidadosamente la escritura y el papel en el que estaba escrita. El hombre que lo escribió probablemente era una persona acomodada, comenté, esforzándome por imitar los procesos de mis compañeros. Este tipo de papel no se puede comprar por menos de media corona el paquete. Es particularmente fuerte y rígido. Peculiar, esa es la palabra misma, dijo Holmes. No es un periódico en inglés en absoluto. Sosténgalo hacia la luz. Lo hice y vi una E grande con una G pequeña, una P y una G grande con una T pequeña entretejidas en la textura del papel. ¿Qué opinas de eso?, preguntó Holmes. El nombre del fabricante, sin duda, o su monograma, mejor dicho. De nada. La G con la T minúscula significa Gesellschaft, que en alemán significa compañía. Es una contracción habitual, ya que nuestro CEO. P significa, por supuesto, papier.
Ahora para el EJ echemos un vistazo a nuestro diccionario geográfico continental. Sacó un pesado volumen marrón de sus estantes. Eglonid, aquí estamos, Egria. Está en un país de habla alemana, en Bohemia, no lejos de Karlovy Vary. Destaca por ser el escenario de la muerte de Wallenstein y por sus numerosas fábricas de vidrio y papel. Ja, muchacho, ¿qué opinas de eso? Sus ojos brillaron y su cigarrillo levantó una gran nube azul triunfante. El papel se hizo en Bohemia, dije. Precisamente. Y el hombre que escribió la nota es alemán. ¿Notas la peculiar construcción de la frase? Este relato sobre ti lo hemos recibido de todas partes. Ni un francés ni un ruso podrían haber escrito eso. Es el alemán el que es tan descortés con sus verbos. Solo queda, por tanto, descubrir qué busca este alemán que escribe en papel bohemio y prefiere llevar una máscara a mostrar su rostro. Y aquí viene, si no me equivoco, a resolver todas nuestras dudas. Mientras hablaba se oyó el sonido agudo de los cascos de los caballos y el chirrido de las ruedas contra el bordillo, seguido de un fuerte tirón de la campana. Holmes silbó. Un par, por cómo suena, dijo. Sí, continuó, mirando por la ventana. Una pequeña y bonita berlina y un par de bellezas. 150 guineas cada uno. En este caso hay dinero, Watson, si no hay nada más. Creo que será mejor que me vaya, Holmes. Ni un poco, doctor. Quédate donde estás. Estoy perdido sin mi Boswell. Y esto promete ser interesante. Sería una lástima perdérnoslo. Pero su cliente, no le hagas caso. Quizás yo necesite tu ayuda y él también. Ahí viene. Siéntese en ese sillón, doctor, y denos su mejor atención. Unos pasos lentos y pesados, que se habían oído en la escalera y en el pasillo, se detuvieron inmediatamente ante la puerta. Luego se escuchó un golpe fuerte y autoritario. Adelante, dijo Holmes. Entró un hombre que difícilmente medía menos de 6 pies y 6 pulgadas de altura, con el pecho y las extremidades de un Hércules. Su vestimenta era rica, con una riqueza que, en Inglaterra, se consideraría de mal gusto. Pesadas bandas de astracán estaban cortadas a lo largo de las mangas y los frentes de su abrigo cruzado, mientras que la capa azul oscuro que llevaba sobre los hombros estaba forrada con seda del color de la llama y asegurada en el cuello con un broche que consistía en una sola llama. ¿Berilo? Las botas que le llegaban hasta la mitad de las pantorrillas y que estaban adornadas en la parte superior con un rico pelaje marrón, completaban la impresión de opulencia bárbara que sugería toda su apariencia. En la mano llevaba un sombrero de ala ancha y en la parte superior del rostro, hasta los pómulos, una máscara de bizar negra, que al parecer se había ajustado en ese mismo momento, pues todavía tenía la mano levantada sobre ella. Mientras entraba. Desde la parte inferior del rostro parecía un hombre de carácter fuerte, con un labio grueso y colgante y una barbilla larga y recta que sugería una resolución llevada al extremo de la obstinación. ¿Tenías mi nota?, preguntó con voz profunda y áspera y con un marcado acento alemán. Te dije que te llamaría. Nos miró a uno y a otro, como si no supiera a quién dirigirse. Por favor, tome asiento, dijo Holmes. Este es mi amigo y colega, el Dr. Watson, quien ocasionalmente es lo suficientemente bueno para ayudarme en mis casos. ¿A quién tengo el honor de dirigirme? Puedes dirigirte a mí como el conde von Kram, un noble bohemio. Entiendo que este caballero, su amigo, es un hombre de honor y discreción, a quien puedo confiar un asunto de la más extrema importancia. Si no, preferiría comunicarme contigo a solas. Me levanté para irme, pero Holmes me agarró por la muñeca y me empujó hacia atrás en la silla. Es ambas cosas o ninguna, dijo. Puedes decir delante de este caballero cualquier cosa que puedas decirme a mí. El conde se encogió de hombros. Entonces debo comenzar, dijo, por obligaros a ambos a un absoluto secreto durante 2 años. Al final de ese tiempo el asunto no tendrá importancia. Por el momento no es exagerado decir que tiene tal peso que puede tener una influencia en la historia europea. Lo prometo, dijo Holmes. Y yo.
Perdóneme por esta máscara, continuó nuestro extraño visitante. La augusta persona que me emplea desea que usted desconozca a su agente, y puedo confesar enseguida que el título con el que acabo de llamarme no es exactamente el mío. Yo era consciente de ello, dijo Holmes secamente. Las circunstancias son muy delicadas y es necesario tomar todas las precauciones necesarias para apagar lo que podría convertirse en un inmenso escándalo y comprometer gravemente a una de las familias reinantes de Europa. Para hablar claramente, el asunto implica a la gran casa de Ormstein, reyes hereditarios de Bohemia. Yo también era consciente de eso, murmuró Holmes, sentándose en su sillón y cerrando los ojos. Nuestro visitante miró con cierta sorpresa aparente la figura lánguida y relajada del hombre que sin duda le había sido descrito como el razonador más incisivo y el agente más enérgico de Europa. Holmes volvió a abrir lentamente los ojos y miró con impaciencia a su gigantesco cliente. Si Su Majestad se dignara exponer su caso, comentó, podría aconsejarle mejor. El hombre saltó de su silla y caminó de un lado a otro de la habitación con una agitación incontrolable. Luego, con un gesto de desesperación, se arrancó la máscara de la cara y la arrojó al suelo. Tienes razón, gritó, soy el rey. ¿Por qué debería intentar ocultarlo? ¿Por qué de hecho? Murmuró Holmes. Su Majestad no había hablado antes de que me diera cuenta de que me estaba dirigiendo a Wilhelm Gottfried Sigismund von Ormstein, Gran Duque de Kassel-Felstein y rey hereditario de Bohemia. Pero usted puede comprender, dijo nuestro extraño visitante, sentándose de nuevo y pasándose la mano por su alta frente blanca. Comprende usted que no estoy acostumbrado a hacer tales cosas en persona. Sin embargo, el asunto era tan delicado que no podía confiárselo a un agente sin ponerme en su poder. He venido de Praga de incógnito para consultarle. Entonces, por favor consulte, dijo Holmes, cerrando los ojos una vez más. Los hechos son brevemente los siguientes. Hace unos 5 años, durante una larga visita a Varsovia, conocí a la famosa aventurera Irene Adler. Sin duda el nombre te resultará familiar. Por favor, búsquela en mi índice, doctor, murmuró Holmes sin abrir los ojos. Durante muchos años había adoptado un sistema de catalogar todos los párrafos relativos a hombres y cosas, de modo que era difícil nombrar un tema o una persona sobre la cual no podía proporcionar información de inmediato. En este caso encontré su biografía entre la de un rabino hebreo y la de un comandante de Estado Mayor que había escrito una monografía sobre los peces de aguas profundas. Déjeme ver, dijo Holmes. Tararear. Nacida en Nueva Jersey en el año 1858. Contralto, La Scala, Prima donna ópera imperial de Varsovia, sí. Retirada del escenario operístico, ja. Vivir en Londres, así es. Su Majestad, según tengo entendido, se enredó con esta joven. Le escribió algunas cartas comprometedoras y ahora desea recuperar esas cartas. Precisamente es así. Pero ¿cómo? ¿Hubo un matrimonio secreto? Ninguno. ¿Sin documentos legales ni certificados? Ninguno. Entonces no sigo a Su Majestad. Si esta joven presenta sus cartas para chantajearlas u otros fines, ¿cómo podrá demostrar su autenticidad? Ahí está la escritura. Falsificación. Mi cuaderno privado. Robado. Mi propio sello. Imitado. Mi fotografía. Compró. Ambos estábamos en la fotografía. Oh querido. Eso es muy malo. De hecho, Su Majestad ha cometido una indiscreción. Estaba loco. Te has comprometido seriamente. Entonces yo solo era el príncipe heredero. Era joven. Ahora solo tengo 30 años. Hay que recuperarlo. Lo hemos intentado y hemos fracasado. Su Majestad debe pagar. Hay que comprarlo. Ella no venderá. ¿Robado, entonces? Se han hecho 5 intentos. 2 ladrones a mi sueldo saquearon su casa. Una vez desviamos su equipaje cuando viajaba. 2 veces ha sido asaltada. No ha habido ningún resultado.
¿No hay rastro de ello? Absolutamente ninguno. Holmes se rió. Es un problema bastante pequeño, afirmó. Pero para mí es muy grave, respondió el rey con reproche. Mucho, de hecho, ¿y qué se propone hacer con la fotografía? Para arruinarme. ¿Pero cómo? Estoy a punto de casarme. Eso he oído. A Clotilde Lotman von Saxe-Meningen, segunda hija del rey de Escandinavia. Quizás conozcas los estrictos principios de su familia. Ella misma es el alma misma de la delicadeza. Una duda sobre mi conducta pondría fin al asunto. ¿Y Irene Adler? Amenaza con enviarles la fotografía. Y ella lo hará. Sé que ella lo hará. No la conoces, pero tiene alma de acero. Tiene el rostro de la mujer más bella y la mente del hombre más decidido. En lugar de casarme con otra mujer, no hay extremos a los que ella no llegue, ninguno. ¿Estás seguro de que ella aún no lo ha enviado? Estoy seguro. ¿Y por qué? Porque ha dicho que lo enviaría el día en que se proclamaran públicamente los esponsales. Eso será el próximo lunes. Oh, entonces todavía nos quedan 3 días, dijo Holmes bostezando. Es una suerte, ya que tengo 1 o 2 asuntos importantes que examinar en estos momentos, Su Majestad. Por supuesto, ¿permanecerá en Londres por el momento? Ciertamente. Me encontrará en Langham bajo el nombre de Conde von Cram. Entonces te enviaré un mensaje para informarte cómo progresamos. Por favor, hazlo. Seré todo ansiedad. Entonces, en cuanto al dinero. ¿Tienes carta blanca? ¿Absolutamente? Les digo que daría una de las provincias de mi reino por tener esa fotografía. ¿Y para los gastos actuales? El rey sacó una pesada bolsa de gamuza de debajo de su capa y la puso sobre la mesa. Hay 300 libras en oro y 700 en billetes, dijo. Holmes garabateó un recibo en una hoja de su cuaderno y se lo entregó. ¿Y la dirección de Mademoiselle? Preguntó. Es Briony Lodge, Serpentine Avenue, St. John's-Wood. Holmes tomó nota de ello. Otra pregunta, dijo. ¿Era la fotografía un gabinete? Fue. Entonces, buenas noches, Majestad, y confío en que pronto tendremos buenas noticias para usted. Y buenas noches, Watson, añadió mientras las ruedas del Berlina Real rodaban calle abajo. Si tiene la amabilidad de llamarme mañana por la tarde a las 3 en punto, me gustaría charlar con usted sobre este pequeño asunto. A las 3 en punto estaba en Baker Street, pero Holmes aún no había regresado. La casera me informó que había salido de la casa poco después de las 8 de la mañana. Me senté junto al fuego, sin embargo, con la intención de esperarlo por mucho tiempo que tardara. Ya estaba profundamente interesado en su investigación, porque, aunque no estaba rodeada de ninguna de las características sombrías y extrañas que estaban asociadas con los 2 crímenes que ya he registrado, aún así, la naturaleza del caso y la exaltada posición de su cliente le dio un carácter propio. De hecho, aparte de la naturaleza de la investigación que mi amigo tenía entre manos, había algo en su dominio magistral de una situación y en su razonamiento agudo e incisivo, que hacía que fuera un placer para mí estudiar su sistema de trabajo y siga los métodos rápidos y sutiles, mediante los cuales desenredó los misterios más inextricables. Estaba tan acostumbrado a su invariable éxito que la posibilidad misma de su fracaso había dejado de entrar en mi cabeza. Eran cerca de las 4 cuando se abrió la puerta y entró en la habitación un mozo de cuadra con aspecto de borracho, mal arreglado, patillas, cara inflamada y ropa de mala reputación. Acostumbrado como estaba a los asombrosos poderes de mis amigos en el uso de disfraces, tuve que mirar 3 veces antes de estar seguro de que efectivamente era él. Con un movimiento de cabeza desapareció en el dormitorio, de donde salió al cabo de 5 minutos vestido de tuit y respetable, como antaño. Metiendo las manos en los bolsillos, estiró las piernas frente al fuego y rió a carcajadas durante algunos minutos. Bien realmente. Lloró, y luego se atragantó y volvió a reír hasta que se vio obligado a recostarse, flácido e indefenso, en la silla. ¿Qué es? Es demasiado divertido.
Estoy seguro de que nunca podrías adivinar cómo empleé mi mañana o qué terminé haciendo. No puedo imaginarlo. Supongo que habrá estado observando las costumbres, y tal vez la casa, de la señorita Irene Adler. Así es, pero la secuela fue bastante inusual. Te lo diré, sin embargo. Esta mañana, poco después de las 8, salí de casa como un mozo de cuadra sin trabajo. Hay una maravillosa simpatía y masonería entre los hombres a caballo. Sé uno de ellos y sabrás todo lo que hay que saber. Pronto encontré Briony Lodge. Es una villa preciosa, con jardín en la parte trasera, pero construida al frente hasta la carretera, de 2 pisos. Cerradura llave en la puerta. Amplia sala de estar en el lado derecho, bien amueblada, con ventanas largas que casi llegaban hasta el suelo y esos absurdos cierres ingleses que un niño podría abrir. Detrás no había nada extraordinario, salvo que se podía acceder a la ventana de paso desde lo alto de la cochera. Lo rodeé y lo examiné atentamente desde todos los puntos de vista, pero sin notar nada más de interés. Luego holgazaneé calle abajo y descubrí, como esperaba, que había una caballeriza en un camino que corre junto a una pared del jardín. Eché una mano a los mozos de cuadra para cuidar a sus caballos y recibí a cambio 2 peniques, un vaso de whisky y medio, 2 cargas de tabaco y toda la información que pude desear sobre la señorita Adler, por no hablar de la mitad. Una docena más de personas del barrio que no me interesaban en lo más mínimo, pero cuyas biografías me vi obligado a escuchar. ¿Y qué hay de Irene Adler? Yo pregunté. Oh, ella ha hecho que todos los hombres bajen la cabeza en esa parte. Ella es la cosa más delicada bajo un sombrero en este planeta. Así le dicen los maullidos serpentinos a un hombre. Vive tranquilamente, canta en conciertos, sale todos los días a las 5 y regresa a las 7 en punto para cenar. Rara vez sale en otros momentos, excepto cuando canta. Solo tiene un visitante masculino, pero mucho de él. Es moreno, guapo y apuesto, nunca llama menos de una vez al día y, a menudo, 2 veces. Es el señor Godfrey Norton, del Inner Temple. Vea las ventajas de un taxista como confidente. Lo habían llevado a casa una docena de veces desde Serpentinemeus y sabían todo sobre él. Cuando hube escuchado todo lo que tenían que decirme, comencé a caminar de un lado a otro cerca de Briony Lodge una vez más y a pensar en mi plan de campaña. Evidentemente, ese Godfrey Norton fue un factor importante en el asunto. Era abogado. Eso sonó siniestro. ¿Cuál era la relación entre ellos y cuál era el objeto de sus repetidas visitas? ¿Era ella su cliente, su amiga o su amante? Si era lo primero, probablemente había transferido la fotografía a su custodia. Si era lo último, era menos probable. De la cuestión de esta cuestión dependía si debía continuar mi trabajo en Briony Lodge o centrar mi atención en las habitaciones de los caballeros en el templo. Era un punto delicado y amplió el campo de mi investigación. Temo aburrirte con estos detalles, pero tengo que dejarte ver mis pequeñas dificultades para que puedas comprender la situación. Te sigo de cerca, respondí. Todavía estaba sopesando el asunto en mi mente cuando un coche de punto se acercó a Briony Lodge y un caballero saltó de él. Era un hombre extraordinariamente apuesto, moreno, aquilino y bigotudo. Evidentemente el hombre de quien había oído hablar. Parecía tener mucha prisa, gritó al cochero que esperara y pasó junto a la criada, que abrió la puerta con aire de hombre que se siente como en casa. Estuvo en casa aproximadamente media hora y pude vislumbrarlo en las ventanas de la sala de estar, paseando de un lado a otro, hablando excitadamente y agitando los brazos. De ella no pude ver nada. En ese momento salió, luciendo aún más agitado que antes. Mientras subía al taxi, sacó un reloj de oro del bolsillo y lo miró atentamente. Conduce como el diablo, gritó. Primero a Gros y Anques en Regent Street y luego a la iglesia de Santa Mónica en el carretera Edgeware. Media guinea si lo haces en 20 minutos. Se fueron, y yo me preguntaba si no haría bien en seguirlos cuando por el camino apareció un pequeño landó pulcro. El cochero con su abrigo solo medio abotonado y su corbata bajo la oreja, mientras todas las etiquetas de su arnés sobresalían de las hebillas. No se había detenido antes de que ella saliera disparada por la puerta del pasillo y entrara en ella.
Solo pude vislumbrarla en este momento, pero era una mujer encantadora, con un rostro por el que un hombre podría morir. La iglesia de Santa Mónica, Juan, gritó, y medio soberano si llegas a ella en 20 minutos. Esto era demasiado bueno para perderlo, Watson. Estaba sopesando si debía correr hacia allí o si debía sentarme detrás de su landó cuando un taxi cruzó la calle. El conductor miró 2 veces aquel precio tan miserable, pero salté dentro antes de que pudiera objetar. La iglesia de Santa Mónica, dije, y medio soberano si se llega a ella en 20 minutos. Faltaban 25 minutos para las 12, y por supuesto, estaba bastante claro lo que se estaba tramando. Mi taxista conducía rápido. Creo que nunca conduje más rápido, pero los demás estaban allí antes que nosotros. Cuando llegué, el coche y el landó con sus caballos humeantes estaban delante de la puerta. Le pagué al hombre y entré corriendo a la iglesia. No había nadie allí excepto los 2 a quienes había seguido y un clérigo con sobrepelliz, que parecía estar discutiendo con ellos. Estaban los 3 parados formando un grupo frente al altar. Me recosté en el pasillo lateral como cualquier otro holgazán que hubiera entrado en una iglesia. De repente, para mi sorpresa, los 3 que estaban en el altar se volvieron hacia mí y Godfrey Norton corrió tan rápido como pudo hacia mí. Gracias a Dios, lloró. Lo harás, venir. ¿Entonces qué? Yo pregunté. Ven, hombre, ven, solo 3 minutos, o no será legal. Me arrastraron hasta el altar, antes de saber dónde estaba. Me encontré murmurando respuestas que me susurraban al oído, respondiendo por cosas de las que no sabía nada y, en general, ayudando a atar con seguridad a Irene Adler, solterona, a Godfrey Norton, soltero. Todo se hizo en un instante, y estaba el caballero agradeciéndome por un lado y la señora por el otro, mientras el clérigo me sonreía al frente. Fue la situación más absurda en la que me encontré en mi vida, y fue pensar en ello lo que me hizo reír en este momento. Parece que hubo cierta informalidad en su licencia, que el clérigo se negó rotundamente a casarlos sin un testigo de algún tipo, y que mi afortunada aparición salvó al novio de tener que salir a la calle en busca de un padrino. La novia me regaló un soberano y pienso llevarlo en la cadena de mi reloj en recuerdo de la ocasión. Este es un giro muy inesperado de las cosas, dije, ¿y luego qué? Bueno, encontré mis planes muy seriamente amenazados. Parecía que la pareja iba a partir inmediatamente, por lo que necesitaban medidas muy rápidas y enérgicas de mi parte. Sin embargo, en la puerta de la iglesia se separaron, él condujo de regreso al templo y ella a su propia casa. Saldré al parque a las 5, como siempre, dijo mientras lo dejaba. No escuché más. Se fueron en diferentes direcciones y yo me fui a hacer mis propios arreglos. ¿Cuáles son? Un poco de carne fría y un vaso de cerveza, respondió tocando el timbre. He estado demasiado ocupado para pensar en la comida, y probablemente estaré aún más ocupado esta noche. Por cierto, doctor, necesitaré su cooperación. Estaré encantado. ¿No te importa violar la ley? De ninguna manera. ¿Ni correr ninguna posibilidad de arresto? No es por una buena causa. Oh, la causa es excelente. Entonces yo soy tu hombre. Estaba seguro de que podría confiar en ti. ¿Pero qué es lo que deseas? Cuando la señorita Turner haya traído la bandeja, se lo dejaré claro. Ahora, dijo mientras se volvía hambriento hacia la sencilla comida que nuestra casera le había proporcionado. Debo discutirlo mientras como, porque no tengo mucho tiempo. Ya son casi las 5. En 2 horas debemos estar en el lugar de la acción. La señorita Irene, o más bien Madame, regresa de su paseo a las 7. Debemos estar en Briony Lodge para encontrarnos con ella. ¿Y luego qué? Debes dejarme eso a mí. Ya he arreglado lo que va a ocurrir. Solo hay un punto en el que debo insistir. No debes interferir, pase lo que pase, ¿tú entiendes? ¿Debo ser neutral? No hacer nada en absoluto. Probablemente habrá algún pequeño disgusto. No te unas a ello. Terminará cuando me lleven a la casa.
4 o 5 minutos después se abrirá la ventana del salón. Debes ubicarte cerca de esa ventana abierta. Sí. Debes vigilarme, porque seré visible para ti. Sí. Y cuando yo levante la mano, entonces, arrojarás al cuarto lo que te doy para que arrojes. Y al mismo tiempo levantarás el grito de fuego. ¿Me sigues por completo? Enteramente. No es nada formidable, dijo, sacando de su bolsillo un largo rollo con forma de cigarro. Es un cohete de humo común y corriente de fontanero, equipado con una tapa en cada extremo para que se encienda automáticamente. Tu tarea se limita a eso. Cuando lances tu grito de fuego, será respondido por un buen número de personas. Luego puede caminar hasta el final de la calle y me reuniré con usted en 10 minutos. ¿Espero haber sido claro? Debo permanecer neutral, acercarme a la ventana, observarte, y a la señal, arrojar este objeto. Luego lanzar el grito de fuego y esperarte en la esquina de la calle. Precisamente. Entonces puedes confiar completamente en mí. Eso es excelente. Creo que tal vez ya casi es hora de prepararme para el nuevo rol que tengo que desempeñar. Desapareció en su dormitorio y regresó a los pocos minutos con el carácter de un clérigo inconformista, amable y sencillo. Su amplio sombrero negro, sus pantalones holgados, su corbata blanca, su sonrisa comprensiva y su mirada general de curiosidad benévola y escrutadora eran cosas que solo el señor Ionare podría haber igualado. No se trataba simplemente de que Holmes cambiara de disfraz. Su expresión, sus modales, su alma misma parecían variar con cada nueva parte que asumía. El teatro perdió a un excelente actor, al igual que la ciencia perdió a un razonador agudo, cuando éste se convirtió en un especialista en crímenes. Eran las 6:15 cuando salimos de Baker Street y todavía faltaban 10 minutos para la hora cuando nos encontramos en Serpentine Avenue. Ya estaba anocheciendo y apenas se encendían las lámparas mientras caminábamos de un lado a otro frente a Briony Lodge, esperando la llegada de su ocupante. La casa era tal como la había imaginado a partir de la sucinta descripción de Sherlock Holmes, pero la localidad parecía menos privada de lo que esperaba. Por el contrario, para ser una calle pequeña en un barrio tranquilo, estaba notablemente animada. Había un grupo de hombres andrajosos fumando y riendo en un rincón, un afilador de tijeras con su rueda, 2 guardias que coqueteaban con una enfermera y varios jóvenes bien vestidos que se paseaban arriba y abajo con puros en las manos. Sus bocas. Verá, comentó Holmes, mientras caminábamos de un lado a otro frente a la casa, este matrimonio simplifica bastante las cosas. La fotografía se convierte ahora en un arma de doble filo. Lo más probable es que ella sea tan reacia a que el señor Godfrey Norton la vea como nuestro cliente a que llegue a los ojos de su princesa. Ahora la pregunta es, ¿dónde vamos a encontrar la fotografía? ¿Dónde, por cierto? Es muy poco probable que lo lleve consigo. Es del tamaño de un gabinete. Demasiado grande para ocultarlo fácilmente en un vestido de mujer. Sabe que el rey es capaz de hacer que la asalten y la registren. Ya se han hecho 2 intentos de este tipo. Podemos suponer, entonces, que no lo lleva consigo. ¿Dónde entonces? Su banquero o su abogado. Existe esa doble posibilidad. Pero me inclino a pensar que tampoco. Las mujeres son reservadas por naturaleza y les gusta hacer sus propios secretos. ¿Por qué debería entregárselo a alguien más? Podía confiar en su propia tutela, pero no podía decir que influencia indirecta o política podría ejercerse sobre un hombre de negocios. Además, recuerda que ella había decidido usarlo dentro de unos días. Debe ser donde pueda poner sus manos encima. Debe ser en su propia casa. Pero lo han robado 2 veces. Bah. No sabían cómo mirar. ¿Pero cómo te verás? No miraré. ¿Entonces qué? Haré que ella me lo muestre. Pero ella se negará. Ella no podrá hacerlo. Pero escucho el ruido de las ruedas. Es su carruaje. Ahora cumple mis órdenes al pie de la letra. Mientras hablaba, el brillo de las luces laterales de un carruaje apareció en la curva de la avenida.
Era un pequeño y elegante landó que llegó ruidosamente a la puerta de Briony Lodge. Cuando se detuvo, uno de los holgazanes de la esquina se apresuró a abrir la puerta con la esperanza de ganarse una moneda de cobre, pero otro holgazán, que había corrido con la misma intención, le dio un codazo. Estalló una feroz riña, que fue acrecentada por los dos guardias, que se pusieron del lado de uno de los tumbonas, y por el afilador de tijeras, que estaba igualmente enfurecido por el otro lado. Se asestó un golpe, y en un instante la dama, que había bajado de su carruaje, estaba en el centro de un pequeño grupo de hombres sonrojados y luchando, que se golpeaban salvajemente unos a otros con puños y palos. Holmes corrió entre la multitud para proteger a la dama, pero, justo cuando la alcanzó, lanzó un grito y cayó al suelo, con la sangre corriendo libremente por su rostro. Al caer, los guardias huyeron en una dirección y los tumbonas en la otra, mientras un grupo de personas mejor vestidas, que habían presenciado la refriega sin tomar parte en ella, se apiñaban para ayudar a la dama y atender a los heridos. Hombre. Irene Adler, como todavía la llamaré, había subido apresuradamente las escaleras, pero ella estaba en lo alto con su soberbia figura recortada contra las luces del vestíbulo, mirando hacia la calle. «¿Está muy herido el pobre caballero?», ella preguntó. «Está muerto», gritaron varias voces. «No, no, hay vida en él», gritó otro. «Pero se habrá ido antes de que puedas llevarlo al hospital». «Es un tipo valiente», dijo una mujer. Habrían tenido el bolso y el reloj de la señora sí, aun cuando no hubiera sido para él. Eran una pandilla, y además dura. Ah, ahora está respirando. «No puede quedarse tumbado en la calle, ¿podemos traerlo, señora?» «Seguramente». «Llévelo a la sala de estar. Hay un cómodo sofá. Por aquí, por favor». Lenta y solemnemente lo llevaron a Briony Lodge y lo colocaron en la habitación principal, mientras yo todavía observaba los acontecimientos desde mi puesto junto a la ventana. Las lámparas estaban encendidas, pero las persianas no estaban cerradas, de modo que pude ver a Holmes tumbado en el sofá. No sé si en ese momento sintió remordimiento por el papel que estaba representando, pero sé que nunca me sentí más avergonzado de mí mismo en mi vida que cuando vi a la hermosa criatura contra la cual estaba conspirando, o a la gracia y amabilidad con la que atendió al herido. Y, sin embargo, sería la más negra traición para Holmes retirarse ahora del papel que me había confiado. Endurecí mi corazón y saqué el cohete de humo de debajo de mi abrigo. Después de todo, pensé, no la estamos lastimando. Solo estamos evitando que ella lastime a otro. Holmes se había sentado en el sofá y lo vi moverse como un hombre que necesita aire. Una criada se acercó corriendo y abrió la ventana. En el mismo instante lo vi levantar la mano y a la señal lancé mi cohete al interior de la habitación con un grito de fuego. Tan pronto como la palabra salió de mi boca, toda la multitud de espectadores, bien vestidos y enfermos, caballeros, mozos de cuadra y sirvientas, se unieron a un grito general de fuego. Espesas nubes de humo atravesaron la habitación y salieron por la ventana abierta. Vislumbré figuras corriendo, un momento después. La voz de Holmes desde dentro asegurándoles que se trataba de una falsa alarma. Deslizándome entre la multitud que gritaba, me dirigí a la esquina de la calle y al cabo de 10 minutos me alegré de encontrar a mis amigos del brazo del mío y de alejarme de la escena del alboroto. Caminó rápidamente y en silencio durante unos minutos hasta que doblamos por una de las calles tranquilas que conducen a Edgeware Road. «Lo hizo muy bien, doctor», comentó. «Nada podría haber sido mejor». «Está bien. ¿Tienes la fotografía?» «Yo sé dónde está». «¿Y cómo te enteraste?» «Ella me lo mostró, como te dije que haría». «Todavía estoy en la oscuridad». «No quiero crear ningún misterio», dijo riendo. El asunto era perfectamente sencillo. Por supuesto, viste que todos en la calle eran cómplices. Estaban todos comprometidos para esa noche. Ya lo supuse. Luego, cuando estalló la pelea, tenía un poco de pintura roja húmeda en la palma de mi mano. Me apresuré, avancé, caí, me golpeé la cara con la mano y se convirtió en un espectáculo lamentable. Es un viejo truco. Eso también lo puedo comprender.
Luego me llevaron adentro. Estaba obligada a aceptarme, ¿qué más podía hacer? Y a su sala de estar, que era la misma habitación que yo sospechaba. Estaba entre eso y su dormitorio, y estaba decidido a ver cuál. Me acostaron en un sofá, les pedí aire, los obligaron a abrir la ventana y tuviste tu oportunidad. ¿Cómo te ayudó eso? Era de suma importancia. Cuando una mujer piensa que su casa está en llamas, su instinto es correr inmediatamente hacia lo que más valora. Es un impulso perfectamente abrumador y más de una vez lo he aprovechado. En el caso del escándalo de las sustituciones de Darlington me resultó útil. Y también en el negocio del castillo de Arnsworth. Una mujer casada agarra a su bebé, una soltera alcanza su joyero. Ahora me quedó claro que Nuestra Señora de hoy no tenía nada en la casa más precioso para ella que lo que nosotros buscamos. Se apresuraría a asegurarlo. La alarma de incendio estuvo admirablemente hecha. El humo y los gritos fueron suficientes para sacudir los nervios de acero. Ella respondió maravillosamente. La fotografía está en un hueco detrás de un panel deslizante, justo encima del tirador derecho. Ella estuvo allí en un instante, y lo vislumbré mientras ella medio lo sacaba. Cuando grité que era una falsa alarma, ella volvió a colocarla, miró el cohete. Salió corriendo de la habitación y no la he vuelto a ver desde entonces. Me levanté y, excusándome, escapé de la casa. Dudé si intentar conseguir la fotografía de inmediato, pero el cochero había entrado y, como me observaba atentamente, me pareció más seguro esperar. Un poco de precipitación excesiva puede arruinarlo todo. ¿Y ahora? Yo pregunté. Nuestra búsqueda está prácticamente terminada. Mañana visitaré al rey y a ti, si quieres venir con nosotros. Nos conducirán al salón para esperar a la señora, pero es probable que cuando llegue no nos encuentre ni a nosotros ni a la fotografía. Podría ser una satisfacción para su majestad recuperarlo con sus propias manos. ¿Y cuándo llamarás? A las 8 de la mañana. Ella no estará arriba, así que tendremos el campo despejado. Además, debemos ser rápidos, porque este matrimonio puede significar un cambio completo en su vida y hábitos. Debo telegrafiar al rey sin demora. Habíamos llegado a Baker Street y nos detuvimos en la puerta. Estaba buscando la llave en sus bolsillos cuando alguien que pasaba dijo, «Buenas noches, señor Sherlock Holmes». Había varias personas en la acera en ese momento, pero el saludo parecía provenir de un joven delgado con un abrigo que había pasado corriendo. «He oído esa voz antes», dijo Holmes, mirando hacia la calle poco iluminada. «Ahora me pregunto quién diablos podría haber sido». Aquella noche dormí en Baker Street y por la mañana estábamos tomando unas tostadas y un café cuando el rey de Bohemia entró corriendo en la habitación. «Realmente lo tienes», gritó, agarrando a Sherlock Holmes por cada hombro y mirándolo ansiosamente a la cara. «Aún no». «¿Pero tienes esperanzas?» «Tengo esperanzas». «Entonces ven». «Estoy impaciente por irme». «Necesitamos un taxi». «No, mi berlina está esperando». «Entonces eso simplificará las cosas». Descendimos y emprendemos nuevamente el camino hacia Briony Lodge. «Irene Adler está casada», comentó Holmes. «¿Casado? ¿Cuándo?» «Ayer». ¿Pero a quién?» «A un abogado inglés llamado Norton». «Pero ella no podía amarlo». «Tengo la esperanza de que lo haga». «¿Y por qué con esperanzas?» «Porque le ahorraría a su majestad todo temor a futuras molestias». «Si la dama ama a su marido, no ama a vuestra majestad». «Si ella no ama a su majestad, no hay ninguna razón por la que deba interferir con el plan de su majestad». «Es verdad». «¿Y todavía?» «Bien. Ojalá hubiera sido de mi propia posición». «¿Qué reina habría sido?» Cayó en un silencio melancólico que no se rompió hasta que nos detuvimos en Serpentine Avenue. La puerta de Briony Lodge estaba abierta y en las escaleras había una mujer mayor. Nos miró con mirada sardónica mientras bajábamos de la berlina. «Señor Sherlock Holmes, creo», dijo ella. «Soy el señor Holmes», respondió mi compañero, mirándola con mirada inquisitiva y bastante sorprendida. «En efecto».
Mi amante me dijo que probablemente llamarías. Salió esta mañana con su marido en el tren de las 5:15 desde Charing Cross hacia el continente. ¿Qué? Sherlock Holmes retrocedió tambaleándose, blanco de disgusto y sorpresa. ¿Quieres decir que ella se fue de Inglaterra? Para nunca volver. ¿Y los papeles? Preguntó el rey con voz ronca. Todo está perdido. Veremos. Pasó junto al sirviente y entró corriendo en el salón, seguido por el rey y por mí. Los muebles estaban esparcidos en todas direcciones, con estantes desmontados y cajones abiertos, como si la señora los hubiera saqueado apresuradamente antes de su huida. Holmes se apresuró a tocar el timbre, abrió una pequeña contraventana corredera, hundiéndola en la mano. Sacó una fotografía y una carta. La fotografía era de la propia Irene Adler en traje de noche y la carta llevaba como título, Sherlock Holmes, Esquire. Deberá dejarse hasta que lo llamen. Mi amigo lo abrió y los tres lo leímos juntos. Estaba fechado a medianoche de la noche anterior y decía así: mi querido señor Sherlock Holmes. Realmente lo hizo muy bien. Me aceptaste por completo. Hasta después de la alarma de incendio no tuve ninguna sospecha. Pero luego, cuando descubrí cómo me había traicionado, comencé a pensar. Me habían advertido contra ti hace meses. Me habían dicho que si el rey contratara a un agente, sin duda sería usted. Y me habían dado su dirección. Sin embargo, con todo esto, me hiciste revelar lo que quería saber. Incluso después de que comencé a sospechar, me resultaba difícil pensar mal de un clérigo tan querido y amable. Pero, ya sabes, yo misma me formé como actriz. El disfraz masculino no es nada nuevo para mí. A menudo aprovecho la libertad que me da. Envié a John, el cochero, a vigilarte, subí corriendo las escaleras, me puse mi ropa de paseo, como yo la llamo, y bajé justo cuando te marchabas. Bueno, lo seguí hasta su puerta y así me aseguré de que yo fuera realmente un objeto de interés para el célebre señor Sherlock Holmes. Entonces, con cierta imprudencia, le deseé buenas noches y me dirigí al Temple para ver a mi marido. Ambos pensamos que el mejor recurso era huir, cuando nos perseguía un antagonista tan formidable. Así que cuando llames mañana encontrarás el nido vacío. En cuanto a la fotografía, su cliente puede descansar en paz. Amo y soy amado por un hombre mejor que él. El rey puede hacer lo que quiera sin que se lo impida a alguien a quien ha agraviado cruelmente. Lo conservo solo para salvaguardarme y para preservar un arma que siempre me protegerá de cualquier paso que él pueda dar en el futuro. Dejo una fotografía que tal vez le interese poseer, y sigo siendo, querido señor Sherlock Holmes, muy atentamente, Irene Norton, de soltera Adler. ¡Qué mujer, ay, qué mujer!, exclamó el rey de Bohemia cuando los tres hicimos leer esta epístola. ¿No te dije lo rápida y decidida que era? ¿No habría sido una reina admirable? ¿No es una lástima que ella no estuviera a mi nivel? Por lo que he visto de la dama, ella parece estar en un nivel muy diferente al de su majestad, dijo Holmes con frialdad. Lamento no haber podido llevar el negocio de su majestad a una conclusión más exitosa. Al contrario, mi querido señor, gritó el rey, nada podría tener más éxito. Sé que su palabra es inviolable. La fotografía ahora está tan segura como si estuviera en el fuego. Me alegra oír a su majestad decirlo. Estoy inmensamente en deuda contigo. Por favor, dime de qué manera puedo recompensarte. El anillo, deslizó un anillo de serpiente esmeralda de su dedo y lo extendió sobre la palma de su mano. Su majestad tiene algo que debería valorar aún más, dijo Holmes. No tienes más que nombrarlo. Esta fotografía. El rey lo miró asombrado. Fotografía de Irene, gritó. Por supuesto, si así lo deseas. Agradezco a su majestad. Entonces no hay más que hacer al respecto. Tengo el honor de desearles muy buenos días. Hizo una reverencia, volviéndose sin observar la mano que el rey le había tendido. Partió en mi compañía hacia sus aposentos. Y así fue como un gran escándalo amenazó con afectar al reino de Bohemia, y como los mejores planes del señor Sherlock Holmes fueron desbaratados por el ingenio de una mujer.
Solía divertirse con la inteligencia de las mujeres, pero últimamente no le he oído hacerlo. Y cuando habla de Irene Adler, o cuando se refiere a su fotografía, es siempre bajo el título honroso de mujer. Gracias por acompañarnos en las aventuras de Sherlock Holmes. Un escándalo en Bohemia. Por Arthur Conan Doyle. Esperamos que haya disfrutado esta historia y si lo hizo considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.